ahí ya ellos fue más fácil para ellos entenderlo. Ya hubo traductores que pudieron traducirlo a latín, que es el griego, perdón, es el romano, lo que romanos, ¿verdad? Entonces vemos que en el griego, aquí, bueno, tanta vuelta que le di para encontrar un significado tan importante, que en el griego el misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, ahí en capítulo 5, verso 7 de Mateo, significa elemusune, esa palabra tan interesante, y significa bondadoso con los demás. No solamente bondadoso, amable también. Eso significa asistencia al necesitado. ¿Y sabe qué es lo que tenemos nosotros los hijos de Dios que platicábamos en esta mañana en la escuela dominical? Que cuando vemos a un necesitado, tenemos ganas y deseos de ayudarlo. Estaba platicando una de mis hermanas ahí en la escuela dominical, que precisamente vamos a ayudarlo porque tenemos eso en nuestro corazón, arde nuestro corazón por ayudar al necesitado. Eso se llama la misericordia, lo es misericordioso. Como dice Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso nos nace ser misericordiosos. Ahora, eso es algo, una cualidad, eso es un atributo de parte de Dios que quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Especialmente, dice que amable, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Ser misericordioso es una práctica. Cuando usted va al trabajo, se levanta temprano, madruga para irse a trabajar, en este caso las mujeres también que van a trabajar, madrugan para irse a trabajar con un propósito, por sus hijos, por sus seres queridos. Cuando el hombre, el varón va a trabajar es por sus hijos, por sus seres queridos. Van y se preparan, van y hacen sus actividades en el trabajo. Los que tienen profesión, bueno, todos tenemos profesión, ¿verdad? Algunos albañiles, otros jardineros, otros arquitectos, licenciados, abogados. Todos tenemos que salir a trabajar. Salimos a trabajar, entonces lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros nos nace ayudar a nuestros semejantes, y principalmente a los de la familia de la fe, dice ahí, a los de la familia. Entonces, eso es algo que nosotros llevamos como hijos de Dios. Es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Es uno de los principales atributos divinos. La misericordia viene porque es parte de la bondad de Dios. Es la misericordia parte de la bondad, parte del atributo de la bondad de Dios que es. En el hebreo, Hesed, significa Dios misericordioso, pero fíjese cómo le llaman los hebreos, que en el idioma hebreo, como estamos hablando del griego, ya lo vimos en el griego, ahora en el hebreo, que fue el original, eres tan, pero tan bueno. Si es el Salmo 136 lo describe así. Cuando usted lee el Salmo 136, que todo el Salmo sin excepción de ningún texto, de ningún versículo, todo el Salmo dice, porque para siempre es tu misericordia. Ese Salmo 136, lléveselo de tarea. Dice, porque para siempre es tu misericordia. Eshed, es la palabra Eshed, o Eshed, como usted lo quiera pronunciar, que es un idioma que no se puede pronunciar muy bien, pero aparece en el Antiguo Testamento 245 veces esta palabra, eres tan bueno, eres tan misericordioso, eres tan bondadoso, se traduce también, eres lleno de gracia, eres lleno de bondad. Entonces dice que en el 245 veces en el Antiguo Testamento, 127 veces en los Salmos nada más. Sí, más de 100 veces, 127 veces en los Salmos, en los 150 Salmos que tenemos escritos. La palabra del Señor habla de la bondad, de la misericordia, de lo que es tan bueno nuestro Dios en los Salmos 127 veces. Miren, se traduce como bondad o gracia, similar a la palabra elemusune, que es el griego. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Así es nuestro Dios. La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y las aflicciones de sus criaturas.
alivia las desgracias, alivia las aflicciones de las criaturas de Dios. Es la cualidad que hace a Dios condolerse, tomar medidas para el alivio de cada uno de nosotros. Se conduele, toma medidas. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, hay un tsunami, cuando hay una catástrofe, que ha habido muchos en el mundo entero. Yo recuerdo en el 1986 que estábamos en donde yo soy, estaba temblando muy fuerte el temblor, y mi mamá acostumbraba a poner los huevos ahí colgados en una canastita, y al grado de que era tan fuerte el sangoloteo, se cayeron, y muchas cosas se cayeron, porque el terremoto fue a 3 horas más o menos de donde nosotros vivíamos, más o menos 3-4 horas de distancia. Entonces llegó cimbrón todo el país ese terremoto del 86, y vimos cómo tanta gente fue a trabajar a esos lugares, tanta gente misericordiosa que fue a llegar a esos lugares a salvar, a trabajar en la obra para poder aliviarlos. Pero más misericordia tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Vaya conmigo a Lamentaciones 3:22. Si quieren anotar ahí las citas bíblicas, vamos a dar algunas citas bíblicas muy bonitas, muy buenas, para que ustedes estudien en su casa con calma. Lamentaciones está después de Jeremías. Es el libro que escribió Jeremías. Jeremías es uno de los profetas que se les llama el profeta llorón, como dicen los hebreos, porque él lloró mucho por Jerusalén, lloró mucho por Judá, lloró mucho por su pueblo, y él escribe, se le llama el libro de Lamentaciones, porque él escribe lo que verdaderamente es lamentarse por no entender los seres humanos, por no entender lo que Dios verdaderamente quería darles: misericordia. Y ahí vemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, le dije, versículo 22, ya lo tiene, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermoso para escribir unos cantos, ¿verdad? No necesitamos letra de otro lado. Aquí tenemos letra de sobra para escribir cantos preciosos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y es lo que está haciendo el apóstol Pedro cuando la gente le decía que tardaba su venida de Cristo. Él respondió y dijo: muchos dicen que tarda la venida del Señor, pero la paciencia de Dios, la misericordia de Dios es que quiere que nadie sea consumido, nadie sea perdido. Él tiene paciencia, que todos se arrepientan, porque Él está esperando a cada uno de los seres humanos. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a hablar de Jesús, hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios. Eso es lo que tienen los hijos de Dios. Nosotros tenemos la palabra del Señor, y por medio de la palabra de Dios nos habla el Señor. Miren lo que dice en el Salmo 103, ahí atrásito. Habla de algo bien importante el Señor aquí, de la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo del inicio para entender este salmo, cómo es que Dios nos está hablando a través del salmista David. Salmo 103 nos está hablando de algo bien importante. Bendice alma mía a Jehová, dice el salmista. Comienza diciéndole: bendice alma mía a Jehová. Le está diciendo a su alma: bendice a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y una vez más le dice el verso 2: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El salmista está describiendo algo bien importante. Para que Dios pueda tener misericordia de nosotros hay un requisito, anótelo ahí. No olvidarnos. Para que Dios pueda tener misericordia de mí, es que yo no me olvide. Somos seres humanos, se nos puede olvidar. Somos olvidadizos, principalmente los hombres, los varones. Somos bien olvidadizos. Las mujeres tienen dicen que tienen el cerebro de elefante. No sé por qué se acuerdan los sabios eso. Nunca he visto un elefantito que hable y diga me acordé de esto, pero dicen que tienen el cerebro del elefante, que de todo se acuerdan. Pero nosotros no. Nosotros por más que queremos acordarnos, bueno, de algunas cosas sí nos acordamos. Dice mi esposa, de lo que te conviene nomás. Pero a veces que no nos acordamos. Pero mira aquí hay algo bien importante que dice el salmista. El requisito para que Dios tenga misericordia de ti, uno de los requisitos importantes es que no te olvides. No me olvides de qué. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Versículo 2, ahí está diciendo. ¿Por qué está diciendo bendice alma mía Jehová? Bendice, no te olvides, porque el alma está descrita como todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros, ahora sí que nosotros somos andando. No olvidarnos. Y luego dice, Él es el que perdona tus iniquidades. No solamente te perdona, también te sana tus dolencias. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? No es que no has sido sanado, pues es que no has ido a su presencia, es que no te has acordado, se te ha olvidado que vayas donde está la solución, que vayas al que tiene los problemas resueltos, Dios mismo. La misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Ya vimos que los bienaventurados, los misericordiosos, Dios nos manda a que la misericordia esté grabada en nuestro corazón. Vaya allí mismo enseguidita en Proverbios. Ya vamos a llegar a una historia muy hermosa que encontré. Pero vamos a ver primero Proverbios capítulo 3, verso 3. Nos está hablando el Señor de la misericordia de Dios. Tiene que estar grabada en nuestro corazón. Por eso el salmista David decía, no te olvides. Pero no solamente no te olvides, sino que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Miren qué hermosa palabra de Dios. O sea, la misericordia de Dios es tan importante en cada uno de nosotros. La bondad de Dios, como estábamos hablando, es uno de los atributos tan importantes, cualidades de Dios, atributos de Dios, carácter de Dios que tenemos que tener los hijos de Dios. Porque mire, en esta mañana estaba hablando mi esposa de una mujer que tenía su niño y el pecado, si le podemos decir pecado, porque no tenía que ser pecado, pero aparentemente esta mujer decía que el pecado que había cometido ese niño es que se parecía a su papá, y odiaba tanto a ese niño de esta mujer, sin misericordia contra esta criatura, al grado de que lo mató de tanto golpe. Y hay gente que vive sin misericordia, están planeando el mal. Cada día dice la palabra de Dios en Romanos, de continuo el mal en ellos. ¿Por qué? Porque gente que vive alejada de Dios, le han dado lugar a cosas, a pensamientos que no están edificando sus vidas, y los que le rodean tampoco, a los que le rodean. Se juntan, ahí dice Proverbios, se juntan con los que piensan igual que ellos y empiezan a hacer desastres. Eso es lo contrario a la misericordia. Son despiadados, gente despiadada, y ellos no muestran la misericordia. Mire lo que dice el Proverbios 14, ahí dele vueltita enseguidita. Proverbios 14, versículo 22, para que vean más o menos de lo que le estoy hablando. Una idea. ¿No hierran los que piensan el mal? Proverbios 14, 22. Una pregunta. ¿No se equivocan los que piensan el mal? O sea, errar al blanco significa equivocarse. ¿No?
Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. O sea, ¿se equivocan los que piensan el mal? Por supuesto que sí. Se equivocan los que piensan el mal, ¿por qué? Porque los que piensan el mal están a contrario a la misericordia de Dios. Y cuando nosotros vemos que los que piensan el mal están contrarios a la misericordia de Dios, nosotros tenemos que vivir una vida con mucho cuidado. Porque ya muchas de las veces allá salimos a la calle, ya la gente ya no está tan amable. Hay mucha gente que ya no está tan amable. Vea las redes sociales, usted ve un video cuando alguien le toca el claxon, alguien que no se quiere mover, buenamente le está diciendo que se mueva con el carro, le toca el claxon, muévete porque tengo prisa, hazte a un lado, ahoríllate. No, se baja el que está delante, se baja y le quebra los vidrios, le hace tanta cosa a su carro, pero si solamente le estoy tocando el claxon para que se mueva porque necesito pasar. No, sin misericordia, sin compasión, se abalanza contra su vecino. Ya no hay perdón, ya no hay misericordia, ya no hay paciencia en los seres humanos. Que Dios nos guarde de todo esto. Estamos en un mundo ya todo al revés. La misericordia, también mire, algo bien importante ahí, dele vuelta, capítulo 12. ¿Dónde cree que también tenemos que mostrarla? En los animalitos también. Ahí mire el versículo, yo no pensé que iba a encontrar una cita bíblica así, pero la encontré. Exhortándome a mí que yo me porte bien con mi animalito, con mi bestia. Dice ahí, mire lo que dice 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. La misericordia se muestra cuando usted cuida de su animalito. Pues ahí dice bestia, ¿verdad? Pero también puede ser otra clase de animalito. Hemos visto hoy en día que por eso se han levantado las sociedades, la gente que hace sus, ¿cómo se llama esa palabra? Que van y ayudan a los animalitos. Usted ve en las redes sociales cómo encuentran un gatito, ¿verdad? Que estaba platicando. Rescatadores de animales, gracias. Va y mi esposa me está platicando en esta semana que íbamos a una actividad. Y una gatita que tenía 3 gatitos, y esta gatita estaba a punto de morir, acababa de dar a luz 3 gatitos, y los gatitos estaban ahí encima de ella, que pues como diciéndole, mamá, no te mueras, revive, ¿verdad? Y la gatita no tenía fuerzas, estaba flácida. Todos los rescatadores fueron, le pusieron un suero a la gatita, la llevaron al hospital, pero los gatitos nunca se despegaron de ella. Mire lo que nos enseña Dios a través de esos animalitos. Por eso hay organizaciones que se dedican a rescatar animalitos que están dañados, que están en peligro, ¿verdad? Mucha gente que se dedica a eso. Es bueno y es bíblico. Mire, dice que vamos a leer una vez más, dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hay mucha gente cruel. Yo he visto gente allá en mi pueblo, donde yo vivía, que aventaban a los perritos de la animalita, la perrita ya llorando y los aventaban al río, un río grande que hay allí. Se los llevaba al agua a los perritos, ahogados, recién nacidos, pues no querían a los animalitos. Entonces hay gente cruel. Ahora, hay muchos métodos para que los animalitos no traigan más animalitos al mundo, pero la gente pues como simple y sencillamente no, es cruel y no tiene misericordia. Entonces allí es donde nosotros vemos cómo el mundo está tan difícil vivir en este mundo. Ahora, la misericordia es provechosa a quien la ejerce, es muy provechosa. Vean el 11, ahí estamos del 11, versículo 17. No le dé vuelta, nomás ahí mismo en esa hoja. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mire, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma, a nosotros mismos, hacemos bien, los misericordiosos. Por eso está hablando, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que tienen misericordia. Bienaventurados aquellos que son misericordiosos principalmente con ellos mismos. O sea, si tú eres misericordioso contigo, si eres misericordioso con tu aspecto, con nuestra manera de vivir, vamos a tener misericordia de los demás. Porque dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si no nos amamos a nosotros mismos, ahora ¿cómo nos vamos a poder amar a nosotros mismos? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a tener misericordia de mí mismo? Teniendo a Cristo en tu corazón. De otra manera no. Teniendo a Cristo en tu corazón, porque si no tienes al dador de la vida, al dador que te da el cuidado, principalmente porque Jesús nos dio el ejemplo. Él tenía mucho cuidado, él estaba siempre en comunión con su Padre. Él siempre nos dio el ejemplo de estar en comunión con el Padre. Entonces, si no hay ese cuidado de nosotros, que no está Cristo allí viviendo nuestras vidas, va a ser bien difícil que tengamos misericordia de nuestro prójimo, nuestro vecino, con aquel que nosotros estamos siempre conviviendo. Entonces aquí vemos algo bien importante. Mostrar la misericordia a los hermanos es muy importante. Miren lo que dice Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías, capítulo 7, verso 9. Acuérdense que Zacarías está un poquito antes de Mateo. Está primero Mateo, y luego Malaquías, y luego ya dice que Zacarías. Te lo encuentras ahí, está cerquitas. Dice el verso 9 del capítulo 7. Así habló Jehová de los ejércitos. Mire, cuando Dios habla hay que poner atención, ¿ok? Diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Juzgad conforme a la verdad. No vayamos a la ligera, como estábamos viendo la semana pasada. No juzgues a la ligera. Que te dieron un aviso de alguien, bueno, vamos a investigar y después juzgamos. Vamos a juzgar con justo juicio. Pero también dice, hagan misericordia, hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cerca a nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero, y no hacemos misericordia de él. ¿Usted cree que vamos a hacer misericordia del que está lejos? No, tampoco, porque pues el primero está el que está al prójimo, dice la palabra del Señor. Haz bien a tu prójimo. Entonces algo importante que nosotros tenemos que aprender de Dios. La misericordia. La misericordia debe mostrarse con alegría. Con alegría tiene que mostrarse la misericordia de Dios. Mire Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 8. 12:8 de Romanos. Dice la palabra del Señor. Acuérdense que si no me alcanza, usted los anota ahí en una libretita, los tiene anotados los textos y los estudia con mucho cuidado, con mucha calma, para que no vea que ahí le están diciendo, nos están nomás ahí como que nos dicen. No, es la palabra de Dios que nos está hablando. El que exhorta en la exhortación, dice el apóstol Pablo. El que reparte con liberalidad, el que percibe con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo está dando instrucciones de los deberes cristianos en este capítulo 12 de Romanos. Y el apóstol Pablo está dando unas ideas de cómo debe conducir un cristiano, un hijo de Dios. Y él comienza diciendo, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, le está diciendo, preséntense a Dios como un sacrificio vivo. O sea, tengan en su corazón el deseo de presentarse a Dios para que Dios pueda agradarse de ustedes. Entonces él está diciendo, dice, aquellos que de manera que teniendo diferentes dones, está hablando de los deberes cristianos y los dones que Dios da, en el versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el de servir, o el que enseña en la enseñanza. Y luego dice el que exhorta en la exhortación, que lo que vamos a ver, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud. Ahí están las instrucciones. Y el que hace misericordia con alegría. Así es de que nosotros tenemos ya las instrucciones de parte de Dios para que nosotros como hijos de Dios actuemos con misericordia, no solamente en nuestra casa con nuestros seres queridos, sino que también con aquellos que no nos quieren, con aquellos que aborrecen a los cristianos, a los hijos de Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero en una ocasión yo estuve trabajando en un restaurante donde me tocó hacer tacos.
Y fue muy bonito porque pues le llevaba de ahí de lo que quedaba del restaurante, le llevaba a mi familia y comíamos ahí de la comidita que había ahí, pero una de las cosas que yo vi ahí es que acababa de agarrar una camionetita yo en ese tiempo, fue en el 2004, 2005, que no recuerdo muy bien. Y esa camionetita pues, no, una camionetita sencilla, era viejita. Resulta que yo salí del trabajo ese día en la tarde y ya estaba rayada, la rayaron de la parte de la puerta, donde está la puerta. Y estaba tan bonita la camionetita que ese rayón se miraba, pero bien, híjole, ¿quién sería? Y no, después ya pasó el tiempo y allí mismo, yo estaba trabajando de dishwasher, lavando los trastes, los platos, las cazuelas, las ollas, todo ahí. Pero resulta que ya no fue el taquero, perdón, el que preparaba los tacos, ya no fue. Me dijo el dueño de ahí, oye, ¿te animas a hacer tacos? Le digo, sí, yo me animo a hacer los tacos, no pasa nada. Ya andaba haciendo tacos en el restaurante ese. Pero resulta que él que rayó la camioneta, fíjese, yo le dejé el juicio a Dios, porque bueno, Señor, ten misericordia, le pedí a Dios misericordia por la persona que había sido. Pero resulta que precisamente el taquero que estaba ahí fue el que rayó la camioneta pues habían dicho ahí que fue por envidia. Dije, bueno, por eso se lo llevó la migra, lo reportaron, y no sé si ya regresó para acá, pero mire, Dios no se queda con nada. O sea, yo fui feliz, esa camioneta la trajimos como 15, 16 años ahí, que la traíamos, y nunca le arreglamos el rayón que hicieron, un rayón muy feo, pero bueno, dije. Entonces, nosotros le dejamos el juicio a Dios, pedimos misericordia a Dios, y Dios tiene misericordia. Él siempre tiene misericordia. Mire, pues al final de cuentas me ascendieron, ya no lavaba los trastes, ya alguien más lavaba los trastes, yo ya hacía tacos. Entonces ya pues fue una ascensión, ¿no? Nunca nos quedamos sin nada, siempre Dios bendiciendo a sus hijos. Y eso es lo que hace Dios, cuando nosotros lo hacemos con alegría. La misericordia tiene que hacerse con alegría, el servir a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque eso siempre va a traer beneficio a nosotros mismos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, cuando dice, aquí la misericordia tiene que ser ordenada. Nos ordena Dios a tener misericordia. Vaya ya a Colosenses capítulo 3, verso 12, y vemos cómo Dios a través del apóstol Pablo nos habla referente a que tenemos que, o sea, nos está pidiendo que ordenadamente, 3:12 de Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Les dice, vístanse pues como escogidos de Dios. O sea, revístanse de la santidad de Dios, de cómo anduvo vestido Jesús. Siempre anduvo lleno de misericordia, siempre anduvo lleno de bondad, como dice ahí, de mansedumbre, de humildad, de benignidad y de paciencia. Así anduvo vestido Jesús. Esos fueron los atributos que tenía Jesús. Eso es lo que quiere que nosotros tengamos, que nos vistamos. Entonces la persona que no tiene todo esto anda desvestido, anda desvestido espiritualmente hablando. No tienen la misericordia, no tienen la bondad. Aparentemente, usted no sé si usted ha visto, aparentemente la gente va y ayuda, la gente va y hace buenas obras para querer quedar bien con los demás. Y resulta que pues al final de cuentas no, dicen, en la casa de él es donde lo conocen bien, o en la casa de ella es donde la conocen bien. Allá afuera es bien amable, allá afuera es bien misericordioso, pero allá en la casa no dirás cómo es. Entonces, ahí es donde vemos que Dios quiere que nosotros mostremos, no solamente con nuestros vecinos, no solamente con los que nos miran, sino dentro de nuestro hogar. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, vístanse siempre como escogidos de Dios, ¿verdad? Santos y amados, de entrañable misericordia. Y algo bien importante que vemos aquí, cuando Dios dijo en el libro de Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. En el capítulo 6, verso 6 de Oseas, para que usted la anote ahí, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué está diciendo el Señor que misericordia quiere? Porque muchas de las veces la gente va ofreciendo sacrificios, van ofreciendo tantas cosas para Dios,
pero se olvidan de su prójimo, se olvidan de que su prójimo tiene necesidad, de que hay que suplir necesidades cercanas, que sus hijos no tienen zapatos, que su esposa no tiene más que una prenda para vestir, que sus papás no tienen para comer, pero sí se va y se emborracha la persona, sí se va y se gasta el dinero en un 24, en un 12, en un 6, en cervezas, en cigarros, en vicios. Entonces la gente no usa de misericordia, la gente no usa de su mente para que sea Dios guiándonos. Entonces Cristo está siempre disponible para que la misericordia de Dios llegue al corazón de cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es importante, como está hablando aquí el Señor, es ordenada, y es lo que quiero es misericordia, no sacrificio. Que no vengas a presentarte, a darte golpes de pecho y diciendo ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya cumplí, pero luego salimos y volvemos a agarrar la carga como el camello, ¿verdad? Volvemos a andar como el camellito allá encima con el costal de tantos problemas, de tantas amarguras, de tantas cosas que a veces traemos. Entonces Dios quiere que soltemos todo, que seamos libres y que le ofrezcamos a Dios un sacrificio de dolor fragante. Ahora sí que un corazón contrito y humillado. Y no que nosotros andemos ofreciendo sacrificios y no haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer. Cuando dijo el Señor, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, aquí tenemos que ver la soberanía de Dios. Porque cuando vemos que Dios tiene misericordia de una persona que no merecía la misericordia, no podemos decir que nosotros sí la merecíamos. No. O sea, si Dios tuvo, como vimos la semana pasada en lo del juicio, si Dios juzga a alguien y tiene misericordia de alguien, juzga justamente o en su juicio de Dios, Él le da a la persona más que a nosotros, es porque la soberanía de Dios ahí está. O sea, no podemos nosotros envidiar a alguien más por la misericordia de Dios que tuvo hacia nuestro vecino, sino que nosotros tenemos lo que Dios quiso darnos. Y dijo el apóstol Pablo, contentamiento con eso. Sean contentos, alegres con lo que tienen, felices con los que tienen. Entonces es lo que estamos viendo nosotros, que Dios cuando ofrece la misericordia es cuando nosotros abrimos, nos abre el entendimiento. O sea, Él ofrece la misericordia, nosotros recibimos la bondad, la misericordia, el carácter de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esa bondad fluye en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nosotros somos abiertos de nuestros ojos espirituales. Abre Dios nuestros ojos espirituales porque nosotros hemos ido a ese Dios vivo y verdadero que nos da ese carácter, lo recibimos en nuestro corazón, el carácter de Dios, y nosotros somos bienaventurados. Y es lo que está diciendo Jesús, bienaventurados los misericordiosos. Ahora sí vamos a ver la historia que le iba a decir que íbamos a ver. Vamos a ver Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, una historia muy hermosa que nos va a impactar de una manera cómo Dios abre los ojos espirituales de aquellos que quieren que Dios les abra los ojos espirituales. El capítulo 6 de Segunda de Reyes, ya lo tenemos, del versículo 8 en adelante voy a leer. Segunda de Reyes 6, 8 en adelante, una historia muy hermosa que es la misericordia de Dios ordenada. O sea, es una orden, no es de que, o sea, claro, Dios es un Dios de orden, claro, sí, pero también es como cuando alguien le dice el sargento, le dice al que está bajo sus órdenes, le da una orden, le dice, vas a tener misericordia porque te da una orden. Como aquel soldado que aventó le dijo, necesito que tires una bomba, un misil, a esa casa que está ahí, si lo alcanzas a ver, vieron los binoculares, vieron la casa, llega el soldado bien triste, pero eso es la orden, dijo, está bien, la voy a tirar, ni modo. Entonces tiró el misil y esa casa explotó, porque estaban practicando en un área en campo en unas partes donde practican los soldados.
Pero resulta que el mero patrón no sabía, el jefe no sabía que le había dado una orden al nieto del dueño de esa choza. Ya no vivía nadie ahí, estaba abandonada. Pero ese muchacho tenía un aprecio por esa propiedad porque era de su abuelito. Y ese ya se le había dado a su abuelito a él. Entonces le dijo el comandante, le dijo, ¿por qué no me dijiste? Dijo, no, señor, no le podía decir yo eso. Yo no tenía por qué replicarle nada, porque órdenes son órdenes. Y usted me dijo que tirara el misil para allá. Yo no tenía por qué, o sea, me puse triste, porque pues dije, bueno, pero me hubieras dicho, dice, no, las órdenes son órdenes. Y mire la fidelidad de este soldado. O sea, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y este hombre hizo lo mismo. Eliseo, vamos a hablar de Eliseo aquí. Dice la palabra del Señor, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Él está pero enojadísimo, dice, ahorita voy por él, porque no puede hacer eso conmigo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Ya estaban ahí alrededor de ellos. Mire, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Le dice a Eliseo, el siervo de él, al parecer era Jesse. Él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Pero si nomás era Eliseo y el siervo, ¿cómo está eso? No. Le dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaban los ejércitos de Dios allí. Y le dijo, no temas, porque aquí están los que verdaderamente son triunfadores. Y luego de que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Ya todos ciegos, todo el ejército de los sirios, porque siempre Siria estaba en guerra con Israel, siempre, hasta hoy en día, todo lo que es Siria, asirios, sirios, todos de Irán, Arabia, toda esa gente es la misma gente, nada más que le cambiaron el nombre del país. Entonces, todo el tiempo han sido enemigos, pero siempre ha estado Dios luchando por su pueblo. Dice, y los guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Ahí es donde estaba el hombre que ellos estaban buscando. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ciegos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Mire, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿Qué hago? ¿Y qué cree que hizo? Dijo Eliseo, con una sabiduría de Dios. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Miren la misericordia de un ser humano, pero Dios dentro de ese ser humano, pero Dios dentro de su corazón de ese ser humano. Entonces se les preparó una gran comida, miren, un gran banquete para ellos, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su Señor, y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. La misericordia de Dios a través de este hombre, porque si Eliseo le hubiera dicho, mátalos, él los mata enseguida. ¿Por qué? Porque este hombre, eran enemigos. Oigan, en aquel tiempo un enemigo, ¿se acuerda de Samuel? Samuel, cuando llega en el capítulo 15, si no me equivoco, el 14 de Primera de Samuel, donde Saúl le guarda todo lo bueno a Samuel, al profeta Samuel. Usted lo encuentra en el libro de Samuel. Ese libro de Samuel está hermosísimo también. Usted lo lee y se emociona. Porque si usted quiere leer una historia de acción, una historia ahora sí que disfrutar una historia de como dicen, de pelea, de guerra, allí hay las verdaderas guerras. Y dice que Saúl fue contra los amalecitas, enemigos de Israel. Y llega y agarra de lo bueno. Y Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Desobedeciste. Tuviste misericordia cuando Dios te dijo, no tengas misericordia. Pero aquí Dios trabajó diferente. Aquí Dios, poniendo en su corazón de Eliseo, le dijo, ten misericordia de esta gran multitud de gente, dales de comer. Imagínense, nada más una idea de cómo yo voy a darle de comer a mi enemigo y de beber a mi enemigo. ¿Cómo? No cabe. O sea, la gente que lee esto dice, no, pero ¿cómo? Pues si son enemigos, claro, pero también tenemos un Dios de amor, de misericordia, de bondad, un Dios soberano, que Él, si es decisión de Él, lo hace. Con Samuel no fue así. Samuel, cuando vio a este hombre, que venía el rey de Amalek, de los amalecitas, bien contento porque le habían perdonado la vida, Samuel dijo, no porque es una orden, es una orden. Vas a tener que, tu mamá va a tener que quedar sin hijo. Y así le dijo, y lo mató. Misericordia no tuvo Samuel porque Dios quería que acabaran con los enemigos. Entonces vemos un Dios de bondad, pero también vemos un Dios soberano. Vemos un Dios de misericordia. Vemos un Dios que es un Dios que tiene amor hacia el ser humano, pero también un Dios fuego consumidor. Un Dios que hace justicia, porque Él es justo. Entonces cuando vemos el carácter de Dios, los atributos de Dios en nuestras vidas, y ya entendemos un poquito más cómo es Dios para con cada uno de nosotros. Y por eso es que aquí vemos que la misericordia de Dios es ordenada. Él ordena que tengamos misericordia. Pero también vemos que nosotros no podemos, si en este caso, un ejemplo drástico que voy a poner aquí, si llega alguien a robar a la casa de nosotros y nosotros vemos que están maltratando a nuestros seres queridos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que actuar. Están en una propiedad privada. Está en una propiedad en la cual nosotros, si no actuamos, si está en nuestras manos actuar, si no actuamos, nos va a demandar Dios. Pues, ¿por qué no la defendiste? ¿Por qué no los defendiste tus seres queridos? Entonces ahí vemos cómo está el equilibrio. Por eso, cuando entendemos nosotros lo que es Dios mismo en nuestras vidas, nosotros reaccionamos conforme cómo reaccionaría Dios en ese momento. Dios ha estado diciendo, ama a tu enemigo. Pero en ese momento, si esta persona que tiene al enemigo completamente, al diablo ahí en su corazón, en su mente, queriendo hacer cosas desastrosas, y podemos nosotros pararlo, en el nombre de Jesús, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, cómo parar, cómo terminar con esa situación. Entonces aquí vemos, Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pero mire lo que dice en 1 Timoteo 1, capítulo 15, verso 16. Esa historia usted la va a leer con más calma, de Eliseo y el sitio de Samaria, que tiene mucho para ahora sí que aprender en esa escritura.
Pero veamos cómo dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15 y verso 16. Mire, algo bien hermoso. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire lo que hace el apóstol Pablo, está diciendo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, aquellos que son malvados, que hoy en día están secuestrando, están haciendo mucha violencia, no han tenido misericordia de su prójimo. Cristo Jesús vino para salvar esas almas, esas vidas. La misericordia de Dios se vio reflejada en un testimonio que yo escuché en esta semana en Chiquimula. Chiquimula es Guatemala. Chiquimula es un lugar de Guatemala. Encontré un testimonio que estaba hablando de un joven que llegó con el pastor, el predicador que estaba ahí hablando de la palabra de Dios, y le dijo: yo maté a 17 personas en la guerrilla, cuando vivimos en la guerrilla, dice, ¿yo tendré misericordia? Y el pastor le dijo: si tú recibiste a Cristo en tu corazón, sí, vas a tener misericordia de parte de Dios. Dios va a tener misericordia de ti, porque tú elegiste seguir a Dios, seguir a Cristo. Ahora sí, porque toda esa gente que mató y tiene antecedentes referente a asesinato y todo eso, aunque fue en la guerrilla y todo eso, muchas de las veces hay represalias de las familias, andan buscándolos. Dice: mira, si tú te vas con Cristo y te pasa algo, Dios ya tuvo misericordia de ti. Y así es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene misericordia porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Entonces aquí vemos algo bien importante. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un pastor joven, y le dice: pero es por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. En mí primero, toda la clemencia de Dios, toda su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo poniéndose de ejemplo. Porque el apóstol Pablo, él era un hombre sanguinario, un hombre que perseguía a los cristianos. En todo el libro de los Hechos, del capítulo 9 en adelante, habla de la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no tenía misericordia, él arrastraba. Él agarraba a las personas del cabello y los arrastraba, se los llevaba a la cárcel. ¿Por qué? Porque era una orden, según él estaba haciendo el bien, pero estaba equivocado. Y Jesús le dijo: no es a mi gente, no es a... Porque le dijo: ¿por qué me persigues? Le dice Jesús. Le dice: no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. No, a mí me persigues. Estás contra mí. Y contra mí no vas a poder, Pablo. Contra Cristo nunca va a poder el ser humano. Es por eso que no se puede meter con Dios el ser humano. El ser humano se mete con Dios, se mete con nosotros, se mete con Dios. Bueno, si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice un diario del estado de Nevada. Hubo un niño llamado Marcos. ¿Cómo se describe la misericordia del ser humano, pero también la misericordia de Dios? Un niño llamado Marcos en el estado de Nevada. Este niño él fue abandonado por su madre. Lo encontraron entre la basura. Y este niño se lo llevaron a un orfanatorio. Y tenía otros compañeros en el orfanatorio más grandes que él. Más grandecitos, 14, 13, 12 años, 15 años. Y ellos tenían un plan de ir a robar una casa. Ellos le dijeron: hay solamente un lugar para entrar, pero no cabemos nosotros. Marquitos puede caber ahí. Esto fue verídico,
y lo agarraron para llevarlo, al parecer creo que era por donde se entraba y salía el perrito a la yarda. Yo creo que tenía un perrito pequeñito y solamente el niño menudito, delgadito, que era Marcos, era el único que había ahí. Y dijeron, planearon todo y bueno, pues vamos por Marcos. Y Marcos ahí estaba en el orfanatorio, se lo llevaron porque ellos se escapaban del orfanatorio, hacían sus fechorías en las noches y se llevaron al niño. Y ya últimamente ya vivían en la calle ellos, ya eran ladrones, ya eran rateros. No se dice que eran profesionales, pero sí se dice que ya robaban, ya eran niños maleantes. Y se llevaron a Marcos y me lo metieron a la casa y Marquitos pues dijo, no, sí me meto. Dice, pues te vas a meter, nos vas a abrir la puerta principal porque si quebramos los vidrios los vecinos nos van a escuchar, los vecinos van a oír. Entonces entró Marquitos a esa casa y ¿qué cree? Que se activa la alarma. Y aquí no es como en nuestros países, ¿verdad? ¿A qué horas llega la policía ya? Ya está bien frío el que necesita atención, ¿verdad? Y la policía nomás no llega. Y la policía y la ambulancia, ¿no? A lo mejor sí, ahorita sí, yo estoy hablando hace 25 años, 28 años que estaba allá, no sé, a lo mejor ya cambiaron las cosas. Pero la policía no llegaba, pero aquí sí llegó. Aquí en Estados Unidos la mayoría de veces son 3 o 5 minutos que llega un policía, ayúdenme. 5 minutos. Le llamamos a 911 y llega en 5 minutos. Sí, dicho y hecho. Se activó la alarma, llegó el niño apenas. Los otros niños maleantes lograron escapar. Se fueron y dejaron a Marcos solo. Porque ya no hallaban ni por dónde salir. Entonces se salió por donde entró, quiso salirse, pero ya estaba la policía ahí. Y lo agarraron. Y mire, cuando los dueños de la casa se dieron cuenta que había sido ese niño el que había entrado a robar, ellos lo miraron con ojos de misericordia y adoptaron a ese niño. Lo miraron con ojos de misericordia y dijeron, no, queremos a ese niño para que se quede en nuestro hogar. Al parecer eran padres que no tenían hijos. Y así es Dios con nosotros. ¿Cómo nos encontró? Huyendo. Nos encontró, yo no sé usted cómo lo encontró, pero yo recuerdo que no tenía escapatoria. Yo decía, bueno, yo no tengo ya la paz en mi corazón, ya mi vida ya no tiene sentido. Y llegó Cristo al corazón y le dio sentido a mi vida. Y es por eso que cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor, vaya ahí a Efesios, ahí luego enseguidita, con eso terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, lo que dice la palabra del Señor, mire. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren la misericordia de Dios manifestada a través de Cristo, a través del sacrificio de Dios, aún estando muertos nosotros en pecados. Nosotros estábamos peor que Marquitos. Marquitos estaba apenas creciendo ahí. Dios tuvo misericordia, lo puso en una familia, pero nosotros también estamos en una familia por la misericordia de Dios. Estamos puestos en la familia de Dios. Tenemos un padre, ya no somos huérfanos. Aquellos que no tenemos nuestro padre con vida, con nuestra madre con vida, ya no somos huérfanos.
ya estamos nosotros con Cristo. Ya estamos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, allí es donde nosotros vemos la misericordia en grande para con nosotros de Dios. Nos llama a Dios a que seamos misericordiosos, porque Él es misericordioso. Nos llama a Dios a que seamos compasivos, porque Él es compasivo. Nos llama a Dios a que seamos amables, porque Él es amable. Mire lo que dicen los hebreos: Él es tan bueno. Eres tan bueno. Esa es lo que la traducción que se le da a la palabra misericordia, a la palabra ser. Que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Vamos a orar. Señor, estamos delante de su presencia en esta hora para darle gracias por esta palabra que nos ha traído, bendito Dios. Bienaventurados los misericordiosos, Padre, porque ellos alcanzarán misericordia, bendito Dios. Ayúdenos, Señor bendito, a ser misericordiosos, Padre, a donde quiera que nos lleve, Señor bendito, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos tener misericordia, Padre, pero también podamos ver, Señor bendito, que hay un Dios que siempre está, Señor bendito, mirando a sus hijos, Señor.